Distinguida concurrencia, tenemos hoy un panel sobre un tema que involucra de alguna manera las lenguas nativas del continente y nos contamos con la presencia de distinguidos colegas de larga trayectoria en la investigación, justamente en su interés por estudiar estas lenguas y el contacto con la lengua castellana. En principio, voy a presentar al doctor César Aníbal Fernández, que es el coordinador de la mesa, y él a su turno hará la correspondiente presentación de los demás colegas. César Aníbal Fernández es profesor y doctor en letras, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, especialista como investigador lingüístico de posgrado, OFINES, Madrid, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló su carrera académica en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Comahue, retirándose como profesor titular exclusivo e investigador. Fue director de proyectos de investigación en el área de lingüística y educación intercultural, evaluador de CONICET Argentina, CONICET Chile, CONAU de universidades, integrante del Proyecto Nacional de Investigación PRESEA Alfal, del proyecto Saberes Mapuches de la Universidad de Temuco, miembro del Comité Académico del Doctorado en Educación desde 2008 al 2018. Miembro correspondiente de la provincia del Río Negro de la Academia Argentina de Letras, autor de Cuentan los Mapuches, La Escuela Rural, Interculturalidad Mapuche, Los Nombres de la Tierra Patagónica, Hablar Paisano, Diccionario de Gentilicios Rionegrinos, Relatos Romanceadas Mapuches, coeditor de Interculturalidad en Contexto Mapuche, y actualmente reside en la ciudad de Cipolletti, provincia del Río Negro, Patagonia, Argentina. Por favor, proseguid. Bien, soy el coordinador del panel 3.4, denominado Las lenguas autóctonas de América, la enseñanza del español en contextos interlingüísticos. Se abre un panel con esta temática fundamentalmente porque la ONU declaró al año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Están presentes el presidente del panel y director de la Academia Boliviana de la Lengua, don José Mendoza Quiroga, doña Yolanda Lastra, de México, don Jorge Raimundo, de Guatemala, y doña Leonora Acuña, de Argentina. Quiero aclarar que durante estos últimos días nos enteramos de algunas dificultades que habían tenido 3 integrantes más del panel. Lamentablemente, nuestro querido colega Matías Abraham de Ecuador falleció hace 10 días y Miguel León Portilla de México y Cerrón Palomino están internados, uno en México y el otro en los Estados Unidos. Todos los nombrados formaban parte también del panel. Respecto a este último, a Cerrón Palomino, aclaro que envió su ponencia y el señor presidente del panel leerá el resumen de la misma, ya que cumplió con todos los requisitos en tiempo y forma, salvo la concurrencia por cuestiones de fuerza mayor. El orden de exposición será el siguiente. En primer lugar, lo hará el presidente del panel. A posteriori, la señora Yolanda Lastra. Luego, el señor Jorge Raimundo. Y finalmente, la profesora Leonor Acuña. Voy a presentar a
don José Mendoza Quiroga, que se graduó en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene estudio de posgrado para la maestría de Lingüística Aplicada en la Universidad de la Sorbona IV, París, para el doctorado de Lingüística en Georgetown, profesor emérito de la Universidad de San Marcos, San Andrés, fue profesor visitante en la Universidad del Altiplano de Puno, Universidad del Ruhr en Bochum, Alemania, en la Universidad de Thames Valley en Londres, actualmente director de la Academia Boliviana de la Lengua, y se ocupa de los estudios del castellano boliviano contemporáneo. Su última publicación, el año pasado, es el libro Reflexiones en torno a la lengua y el lenguaje. Doctor. Muchas gracias. Bien, como ustedes pueden observar en la primera diapositiva, tenemos acá un tema donde se ve la participación de las lenguas nativas, en este caso las lenguas andinas, que son aymara y quechua, con algunas, lo que llamamos el influjo del contacto lingüístico. Entonces, en principio tenemos a guisa de preliminares asuntos que han sido tomados en cuenta como vulgar, o conceptos de vulgar o vulgarismo. Ahí tenemos referencias en diccionarios conocidos, incluyendo el de Manuel Seco, fraseológico, y sobre esa base proponemos despejar o dejar a un lado el malentendido que predominaba por algún tiempo y de repente en algunas regiones todavía continúa. Estas expresiones regionales, esta idea de expresión regional o de grupo social, tipificadas como habla vulgar o vulgarismos. Es conocido que con la lingüística moderna hablamos hace muchísimos años ya, el siglo pasado, de estos fenómenos como variación lingüística. Es que hay una referencia a Flydal que ya en 1951 nos plantea 3 ámbitos para hablar de la variación lingüística: el geográfico, el social, el situacional, con las correspondientes oposiciones. Y sobre esa base sugerimos plantear un rasgo o una dimensión, diremos, de totalidad que ayudaría a describir lo que es característico de toda una región o de todo un país. Entonces, luego, como variación diastráfica, también hablamos en muchos estudios sobre el habla culta, habla popular, para tener 2 dimensiones que permiten estudiar el fenómeno lingüístico en general. Y en Bolivia especialmente, el habla popular está muy vinculado a los fenómenos de contacto lingüístico. Luego tenemos algunos conceptos de creatividad, ese es el tema del trabajo que presentamos. Algunas nociones generales de creatividad. Fundamentalmente estamos hablando de la creatividad lingüística, donde el hablante construye cambios en el marco de la gramática de su lengua para plantear alternativas de comunicación con su grupo social. Hace muchos años, otra vez siglo pasado, Noam Chomsky indicaba que la creatividad lingüística se refiere a la infinita capacidad de producir nuevos mensajes sobre la base de un número finito de reglas sintácticas. Eso no ha variado hasta el momento y continúa vigente. Luego, rápidamente, decimos también que la creatividad lingüística puede involucrar el hecho de que se produzcan frases o expresiones que rompen o van más allá de los usos normativos, de la norma culta,
y se presentan como nuevas alternativas para nuestra competencia comunicativa. Y hay un ejemplo, el uso de bien, que está muy generalizado en América, especialmente América hispanohablante. La norma que dice que bien no se puede usar excepto con formas verbales de participio, como bienvenido, bien hecho, bien logrado, pero en Bolivia especialmente esto incluye habla popular y habla culta. El uso de bien como adjetivo es muy frecuente y está vigente como rasgo pantópico. Tenemos ejemplos como bien listo, bien bonito, bien alto, incluso frases como aparentemente contradictorias como bien mal, que se entiende como muy mal. Entonces, estos ejemplos permiten constatar que la creatividad lingüística involucra la posibilidad del cambio lingüístico. En el discurso se conjugan dos procedimientos, el de creación y el de reproducción. Entonces, en cuanto a, por ejemplo, trabajos sobre fraseología, se pueden tomar en cuenta como pares conceptuales la técnica del discurso frente al discurso repetido, según Coserio, y también podemos pensar en el lenguaje literal y el lenguaje no literal de Lázaro Carreter, y tomando en cuenta el trabajo de Sinclair, podemos en el ámbito del mundo anglosajón hablar de Open Choice Principle y de Idiom Principle. Lo fundamental, cada hablante es potencialmente agente o causante del cambio lingüístico, en razón de ser un creador de estructuras y mensajes según sus ocurrencias lingüísticas. Obviamente, estos nuevos elementos que aparecen a veces se pierden, a veces sobreviven. Eso depende ya de la suerte de cada frase o vocablo que se pueda tomar en cuenta. En este trabajo rápidamente les enseñaré, voy a tocar un par de aspectos en detalle, pero el trabajo, estoy mencionando como tipos de evolución dos fenómenos, uno que es resultado de la evolución interna de la lengua y otro que es producto del contacto, influjo del contacto. Entonces, veamos. Bien. En el caso de la evolución interna, el trabajo involucra tres asuntos, tres fenómenos. El uso del diminutivo, el segundo tiene que ver con 4 partículas tomadas en cuenta como partículas, o sea, sufijos oracionales, a veces llamados, y el tercero toma en cuenta preguntas de confirmación, el caso de Nové, que es particularmente usado solo en Bolivia, o sea, las expresiones de la lengua que tenemos como no es cierto, no es verdad, o verdad, cierto, o simplemente no. En Bolivia con mucha frecuencia se usa no ve, y según hemos constatado hace un par de años en Colombia, en los países del mundo hispanohablante, ese no ve no se usa en otros países. En el caso del fenómeno de contacto, el trabajo plantea otros 3 casos, 3 fenómenos: el pluscuamperfecto espurio y la forma dice diciendo del verbo decir como elementos de validación. En segundo lugar, el doble posesivo, que veremos en su forma escrita, que es la novedad de esta creatividad reciente. Y finalmente la secuencia pronominal melo, para expresar el matiz pragmático de cortesía. Entonces vamos a ver. Bueno, el diminutivo, hace 70 años Amado Alonso ya nos
planteaba que en realidad había una primacía histórica y el diminutivo era más que todo un sufijo que implicaba cierta noción de afectividad, y la cuestión de referirse a la dimensión o pequeñez se derivó de esa situación. Pero en fin, lo actual es que ese diminutivo, especialmente en América hispanohablante, estamos hablando ya. Tal vez mejor le vea por acá. Ahora sí. Bien. Bueno. Hay un pequeño salto acá. En el ámbito del léxico, el trabajo también toma en cuenta un verbo, diríamos en principio, muy curioso, porque es polisemántico y depende contextualmente, no solo del contexto lingüístico. Ay, perdón. Disculpa. Perdón. Les decía que este verbo depende no solo del contexto lingüístico, sino del contexto extralingüístico, fundamentalmente involucrando aspectos culturales que a veces son de más de una cultura, o sea, diculturales. Hay la referencia de Amado Alonso, el diminutivo, que ya hace 70 años hablaba de ese diminutivo con valor afectivo. Entonces, también hay una referencia a este diminutivo con valor afectivo encontrado por la colega Carrera de la Red en un manuscrito de 1537, donde se habla de una campanita pequeña, perdón. Una campanita pequeña. Tiene que ir redondeando ya. De acuerdo. Entonces, para ir solamente a este ejemplo, veamos lo creativo actual. Bueno, hay ejemplos del uso en un diálogo con un locutor de radio, y este es el nuevo uso en Bolivia, con dos expresiones como cuidado y ahora, se tiene un nuevo sentido, que es advertencia o amenaza. El ejemplo, cuidadito que no hagas las tareas. Madre hablando con su hijo. Y luego tenemos acá de ahora a ahorita, incluso una duplicación, o de ahora a ahorita, y la duplicación ahoracito, fueracito. Luego tenemos acá, cuidadito con estar llegando tarde, y ahorita vas a ver. Bueno, pero lo novedoso de este asunto es el siguiente caso, que se dio en el contexto político social de Bolivia en las elecciones presidenciales de 1997. Ahí los partidarios de un candidato pusieron en todo lado letreros, carteles pegados en las paredes que decía: ahora sí, van a ser presidente. O sea, la idea era, es el momento de, llegó la hora de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Con la creatividad lingüística de la clase popular, tenemos ahí que ellos usaron el diminutivo para alterar el mensaje, y en lugar de ahora sí, pusieron ahoracito, van a ser presidente. Y eso obviamente implicaba una amenaza inminente sobre esa elección, si era el candidato presidente. Vean ustedes el cambio tremendo que se dio con el uso del diminutivo, y esa es una parte de la creatividad lingüística en Bolivia. Bueno, vamos a cortar acá, hay varios ejemplos interesantes y hay otros casos también. Y solamente un elemento para terminar sería que
Yendo al doble posesivo, tenemos una expresión que voy a leerles porque simplemente no creo que muchos entiendan. Este es un contexto continental, por si acaso. Dice, esto es un ejemplo de periódico que se ha empezado a usar como rótulo de artículos en periódicos. Dice acá, el político performer de la postpolítica suaua. El doble posesivo es de la postpolítica suaua. No sé si alguien entiende qué significa todo eso. Obviamente que no. El articulista contextualiza su título en el ámbito político sudamericano y se refiere a un sonriente Mauricio Macri en Snapchat, retratándose junto a adolescentes, o Sebastián Piñera en Instagram, permitiendo a sus nietos juguetear en su pulcro escritorio, o el vicepresidente boliviano Álvaro García en Facebook cocinando con su guagua. Gracias. Gracias, doctor José Mendoza Quiroga. Ahora me toca presentar nada menos que a Yolanda Lastra, la lingüista más importante del mundo académico actual. Mexicana, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Archivo de Lenguas Indígenas de México en el Colegio de México. Ha publicado la descripción del quechua, Cochabamba Quechua Syntax, una obra de 1968, el náhuatl, tomado como centro el estado de Hidalgo, el náhuatl de Texcoco, el otomí de San Andrés en Toluca, el otomí de Toluca, el otomí de Ixtenco, los otomíes, su lengua y su historia, textos chichimecas, bosquejo gramatical, léxico y notas históricas, vocabulario piloto chichimeco. La obra es inmensa, como también lo es la profundidad con que trabajó esta maestra por excelencia, doña Yolanda Lastra. ¿Se oirá? Sí. ¿Te quería adelantar? A ver, ¿sí se oye? Sí, perfecto. Bueno. Pues buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Para referirme a un sitio del Estado de México, San Mateo Almomoloa, cuya habla del náhuatl de Occidente está por desaparecer, antes quisiera decir algo muy general sobre las lenguas en peligro de extinción. En 2010 participé en el Atlas de la UNESCO sobre este tema. La UNESCO lo editó con el propósito de defender la diversidad cultural y llegó a la conclusión de que existían unas 2.500 lenguas en peligro en el mundo. Cuando se publique, ahí está la referencia para poderlo accesar en Internet. La pérdida de diversidad lingüística es paralela a la pérdida de diversidad biológica, causada por la destrucción de los hábitats que se sustentan a sí mismos, debido a la urbanización que conlleva la homogeneización de las culturas del mundo. Desgraciadamente,
Muchas de las lenguas que se han extinguido recientemente en el mundo ni siquiera fueron documentadas, por lo que sus huellas desaparecieron totalmente. Fishman, en varias publicaciones, pero notablemente Fishman 2000, fue pionero en el estudio de estos temas. La definición obvia de qué es una lengua en peligro es que se trata de una que no se transmite a las generaciones siguientes, es decir, de una lengua que los padres no la enseñan a sus hijos. Es evidente que las lenguas amenazadas son lenguas sin prestigio. Hasta los propios hablantes saben que su lengua carece de poder y llegan a avergonzarse de hablarla, aunque paradójicamente le tienen afecto y desearían que sobreviviera. La lista de lenguas indígenas que se hablan en el territorio mexicano es larga. El gobierno frecuentemente se refiere a 68, pero en realidad hay 68 nombres de grupos lingüísticos, tales como zapoteco, otomí, totonaco. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que es un instituto recientemente creado, según ellos hay 364 lenguas, pero este recuento, a mi parecer, es deliberadamente exagerado para que los hablantes de alguna lengua indígena gocen de beneficios gubernamentales. Es decir, si están en la lista, ¿no?, que es esa lista larga. En todo caso, al primer contacto se hablaban muchas más y se han ido extinguiendo. La lista de las extinguidas sería también extensa, aunque no se sabe con precisión de cuántas se trata. Mucho de este problema es el nombre de las lenguas, pero de todas maneras podemos afirmar que han sido más de 100 y de que las existentes no tardarán en desaparecer si los hablantes no las transmiten a sus hijos. En el Atlas de la UNESCO, ya mencionado, no se señalan aquellas lenguas que no se consideran amenazadas. Las que sí lo están se clasifican así. 5, o sea, voy de 5, 4, 3, 2, 1. 5, estable pero amenazada. Alguna lengua dominante se utiliza en algunos contextos en los que normalmente se utilizaría la lengua en cuestión. 4, amenazada. Casi todos los niños utilizan la lengua materna, pero no en todos los ámbitos. 3, definitivamente amenazada. En los hogares ya no se aprende la lengua. A veces la utilizan los padres, pero los niños responden en la lengua dominante. 2, severamente amenazada. Solo los abuelos hablan la lengua, los hijos la entienden, pero no la utilizan. Y por último, críticamente amenazada. Los abuelos han olvidado parte de la lengua y no la hablan porque no tienen con quién. Algunas de estas lenguas se dice que están en proceso de revitalización, pero hay muy pocos estudios al respecto. Además de que es muy difícil revitalizar una lengua, ¿no? Otro factor importante en relación con las lenguas en peligro es saber si la lengua posee un sistema de escritura. A veces los hablantes de una lengua en peligro únicamente escriben en la lengua dominante. En este caso, en mi caso, pues escriben en español.
México no es ninguna excepción dentro de los actuales embates de la globalización. La facilidad para comunicarse gracias a Internet es evidente. Hay lugares donde todavía no hay señal, pero muchos habitantes de lugares más o menos remotos sí poseen un celular. Además, es evidente que la urbanización, que va en aumento, está erradicando las lenguas ancestrales de manera cada vez más rápida. Son lenguas que a través de los años se adaptaron a su entorno particular y que encerraban la cultura de la que formaban parte. El bilingüismo con el español es indispensable. La falta de trabajo es la principal causa para que la inmigración se pueda tener como resultado el abandono de la lengua originaria. La disminución del número de lenguas mexicanas no solo se remonta a la conquista española, sino que también tiene que ver con la expansión del náhuatl, la lengua hegemónica, por lo menos desde 1428, cuando se aliaron Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan para expandir su dominio sobre los otros pueblos, exigiéndoles tributos. En realidad, en esa época se siguieron usando las lenguas nativas, puesto que había intérpretes, y más bien eran los miembros de las clases que gobernaban cada pueblo los que primero aprendieron el náhuatl. Es bien sabido que los conquistadores españoles llevaron el uso de esta lengua más allá de los territorios en la que se empleaba al primer contacto. Pero uno de los resultados más trágicos de la conquista fue la disminución demográfica, debida, entre otras causas, a las nuevas enfermedades para las que los indígenas no tenían defensas. Hay un trabajo de demógrafos de Berkeley, Cook y Bora, de 1948, confirmado por los documentos del siglo XVI y por los estudios de Sánchez Albornoz de 1977 sobre la catástrofe demográfica. México Central contaba en 1519, cuando llegó Cortés, con 25.200.000 habitantes, es decir, con densidades de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Para 1532, cuando se instaló la segunda audiencia en México, la población aborigen era de menos de 17 millones. Y para 1548, en la época del primer virrey Antonio de Mendoza, quedaban cerca de 8 millones, pero al finalizar el siglo no había más que 1.375.000 indios. Bueno, es trágico la manera, se ve en una gráfica que ellos hacen, está así, cuando llegan los españoles y baja, así, hasta que ya empieza a subir después lentamente. Bueno, primero se trató de explicar la catástrofe por factores de índole militar, aunque durante la conquista también por los malos tratos que recibían los indios bajo el sistema de encomiendas. Posteriormente se señaló el cambio de productos agrícolas que antes alimentaban a la población y la propagación del ganado que le desplazaba a los campesinos. A todo esto se sumaban los daños psicológicos sufridos por la población. Pero ya desde el siglo XVI
Tanto los funcionarios españoles como los misioneros señalan que las enfermedades que sufrían los indios eran la causa de muchas muertes. Primero la viruela, el sarampión, el matlazáhuatl, que es el nombre náhuatl que se le da a una especie de tifoidea. La gripe normal para nosotros, ¿no? Después, sarampión, otra vez, además de paperas y tifus. Los indios pedían la reducción de tributos, porque como la población había disminuido, no se podían cumplir las demandas fiscales. Bodó es un investigador. ¿Ya? ¿Más despacio? No, redondeo. Oh, ya acabó, pues todavía falta tantito. Se trata de 11 troncos lingüísticos, el yuto-azteca, bueno, y luego los otros 10, acabando con el algonquino, que apenas tiene una lengua y que viene de fuera, ¿no? Viene del norte. Bueno, entonces hice una tabla para Amerindia en 2013, que aquí pongo, bueno, cuando desgraciadamente no traje PowerPoint, pero cuando se publique la pueden ver, o si no me la pueden pedir a mí por internet. Y bueno, se refiere a todas esas, los troncos, luego los grupos. Los grupos, las lenguas, etcétera. En total, hoy hay 6 millones y pico, casi 7, de alguna lengua indígena, siendo la población un total de 117 mil millones. Bueno, el caso es que el porcentaje de hablantes es más o menos el de 5.7%. Creo que hay unas lenguas estables, unas 46, pero amenazadas. O sea, me refiero a aquella clasificación que les di. 35 definitivamente amenazadas, 33 severamente amenazadas, 19 críticamente amenazadas. Bueno, y ya quiere que me calle, me callo. Pues, lástima. El título. ¿El título? Pues el título es un dialecto del náhuatl de Occidente, severamente amenazado. Tal vez no severamente, sino, claro, bueno, muy seriamente amenazado. Aparte de todo eso, amenazado. Ya ahora hay también muchísimos préstamos del español, de manera que es difícil reconocer la manera que hablan para un hablante de náhuatl del centro. Pero lo más interesante, y por lo que a mí me interesó este lugar, es porque tiene influencias del matlatzinca, que es una lengua otomangue. Y está muy raro eso, porque generalmente es el náhuatl el que influye en las demás, y aquí es al revés, y por eso me interesó el asunto. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Yolanda, por tu presencia en primer lugar y por el derrame que tu sabiduría implica en este encuentro.
A continuación, Jorge Manuel Raimundo Velázquez nos va a leer su ponencia. Es magíster en Educación Bilingüe e Intercultural y licenciado en Lingüística por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Investigador y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar y docente temporal en la Universidad San Carlos de Bariloche, de Guatemala, perdón. Es miembro, no sé cómo se me cruzó eso, es miembro de la Cátedra Me impresionó. Pero Indígena e Intercultural y ejerció docencia en varias universidades de Guatemala, Nicaragua, Colombia, Chile, Bolivia, los años 2012 a 2016. Como miembro de este cuerpo docente, avalado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural durante los años 2010 a 2012 del Ministerio de Educación de Guatemala, encargado de la política educativa de fortalecimiento de la educación bilingüe e interculturalidad. Consultor nacional e internacional sobre temas de lingüística, educación bilingüe, interculturalidad, derechos de los pueblos indígenas, ponente en congresos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones sobre todos estos temas y es columnista de opinión en los diarios Prensa Libre y La Hora de Guatemala desde hace varios años. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. También agradezco la oportunidad, la invitación que se me hizo para participar en este evento tan importante sobre el español. Y me sumo también a las palabras de don Aníbal, en el sentido de que este es un año muy importante desde las Naciones Unidas, que se declaró como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Si bien es cierto, este es un Congreso Internacional de la Lengua Española, no debemos de olvidar que en América, principalmente en América Latina, el español se desarrolla en un contexto multilingüe, en un contexto pluricultural, y eso lo hace diferente y eso lo hace especial principalmente para nosotros los latinoamericanos, porque no podemos dejar de ver la diversidad lingüística, como lo ha descrito la maestra Yolanda hace un momento en México, también en Guatemala. Nuestra diversidad lingüística es una realidad y por lo tanto el español que se desarrolla en Guatemala y en general en América Latina también está impactado de alguna manera de esta relación y de este contacto del español desde sus inicios hasta la fecha por la presencia de los pueblos indígenas, por la presencia de los idiomas indígenas. Bien, intentaré hacer alguna acotación sobre el tema que preparé. Obviamente no va a alcanzar el tiempo para tocar todos los puntos, pero quisiera así tocar algunos que me parecen importantes. Primero, decir, voy a rogar a los jóvenes que están allá que me pongan la primera lámina, decir que ahí en Mesoamérica, a la hora, digamos, de la conquista o del encuentro o de la invasión, como se quiera llamar, española a estas tierras, había un multilingüismo, como lo hizo ver también la maestra Yolanda, pero específicamente el área mesoamericana
estaba conformado por ese multilingüismo que nosotros podemos observar de manera gráfica. No sé si se puede ver la gráfica de allá, pero todos los colores representan una lengua en particular, principalmente del origen del tronco común del protomaya, que hace más o menos unos 5,000 años se hablaba en una región norte de Guatemala y que después se fue dispersando y se fueron formando nuevos idiomas hasta conformar, más o menos al decir de los lingüistas de la lingüística histórica, en 1976 descubrieron y publicaron un libro y un informe en 1990 en el que reconocía por lo menos 30 idiomas de origen maya. Obviamente, a la hora del encuentro con el español, la política lingüística que siguió el español, la monarquía, el colonialismo, fue de extinción de estos idiomas, porque seguramente no entendieron en aquel momento pues que los idiomas eran parte de la cultura y parte del ser de la población maya de aquel entonces, y entonces durante muchos siglos hubo una política de extinción. Y en parte de esa política lingüística de extinción no fue, no impactó inmediatamente los idiomas, pero sí poco a poco, al punto en el que lo que nos relata la maestra Yolanda Lasha hace un momento es el paulatino debilitamiento de los idiomas, no debilitamiento de los idiomas como tales, sino más bien de los hablantes, ¿verdad? De manera que a lo largo de muchos siglos, 4 o 5 siglos, con esta política obviamente fue impactando en la vida y en el comportamiento de los hablantes de los idiomas. Al punto que nosotros ahora en Guatemala somos un país siempre multilingüe, siempre plurilingüe. Sin embargo, nuestros idiomas en Guatemala son 22 idiomas mayas que se hablan, más el xinca, que no es de origen maya, el garífuna, que tampoco es de origen maya, y el español. El español es uno de los idiomas que se hablan en Guatemala, no es solamente el idioma, ¿sí? De los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala, hay algunos que están en franco debilitamiento, al punto que los últimos estudios que se han realizado y que se han publicado este año, tenemos 4 idiomas que están en peligro de extinción. Peligro de extinción en el sentido de que hay 2 o 3 personas mayores de edad que lo hablan y ya no hay niños que lo hablan. Por lo tanto, cuando estas personas fallezcan, obviamente se desaparecen. ¿Qué se hicieron los hablantes? Obviamente existen, siguen viviendo, pero como español hablantes, ¿sí? Bueno, no me voy a detener en esto de la historia de los idiomas mayas y digamos del desarrollo y del comportamiento de los idiomas, sino que quisiera ahora enfocarme un poco en cuál es la relación o qué consecuencias tuvo la relación entre los idiomas autóctonos, los idiomas originarios, y el castellano que se desarrolló y que se está desarrollando en Guatemala aún. Y lo voy a hacer poniendo algunos ejemplos. No voy a citar aquí todos los ejemplos, puesto que en este fenómeno lingüístico del contacto entre lenguas siempre hay una influencia entre uno y otro, ¿sí? Entre uno y otro, y entonces después hay una serie, digamos, de cambios que se ocurren tanto en el español guatemalteco como en el español en los idiomas mayas.
Para tal efecto quisiera mencionar algunos pocos ejemplos, sobre todo los efectos sociales más que los efectos lingüísticos, porque si bien es cierto entre la población bilingüe, entre la población maya, hay un español que se desarrolla con cierto y con fuerte influencia del idioma maya, eso socialmente, lingüísticamente así lo es y se desarrolla y se habla de esa manera y con cierto tipo de un español que no es un español estándar, por supuesto. Sin embargo, pero tiene un efecto social muy importante, porque personas bilingües, personas mayas que empezamos a aprender el castellano como segunda lengua, tendemos a producir un castellano que está fuertemente influenciado por el maya, y por lo tanto somos objetos de discriminación y racismo. Cuando alguien maya está produciendo un castellano con las características que estoy mencionando en esos ejemplos que tengo ahí, rápidamente lo califican de un español maya, de un español que lo está hablando una persona que no sabe el español estándar. Eso a lo que nos llama la atención y a lo que debemos de tomar en cuenta es que, si bien es cierto que una persona que aprende una segunda lengua tiende siempre a tener influencia de su primera lengua, ¿sí? En los extranjeros que aprenden, digamos, el español, por ejemplo, es objeto de risa, es objeto de consideración porque está aprendiendo el castellano. Pero cuando lo hace un indígena, es objeto de burla, y ese es el efecto social a causa, digamos, de la discriminación y del racismo que vivimos muy fuertemente en Guatemala. Entonces, por ejemplo, voy a leer ¿sí? Vaya finalizando. Sí, gracias. Bueno, este es un ejemplo de los muchos efectos sociales que suceden el hablar el castellano con esas características, por lo que urge, para ir concluyendo, por lo que urge para nosotros como maestros, como docentes, diseñar métodos, materiales adecuados para la enseñanza del español como segunda lengua. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora me toca presentar a Leonora Acuña, una querida amiga, profesora asociada de la Universidad de Buenos Aires, es directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura, y además es la iniciadora del Certificado de Español, Lengua y Uso del CELU en Buenos Aires. Profesora asociada de Dialectología Hispanoamericana e Historia de la Lengua en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y directora del instituto que ya mencioné. Discípula de Berta Elena Vidal de Battini, asistente de investigación en el Instituto de Ciencias Antropológicas que dirigía doña Berta. Fue vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, secretaria académica, vicedirectora y directora del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras durante los años 1991 y 2000. Dirigió el programa de capacitación en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera. Dirigió proyectos de educación intercultural bilingüe para escuelas de modalidad aborigen del departamento
Ramón Lista de la provincia de Formosa y para la creación de un área de segundas lenguas, español, toba, wichí y mocoví en la provincia de Chaco. Además, tiene una extensa bibliografía en el campo del contacto entre lengua mapuche y español. Es autora de libros y artículos sobre el contacto de estas lenguas, español, wichí, y sobre la enseñanza del español como segunda lengua y extranjera. Y nos va a hablar de español como lengua segunda para alumnos indígenas. Tiempo de evaluaciones. Me siento como si estuviera en la línea de largada y tuviera que salir corriendo para llegar a los tiempos esperados. Espero cumplir. ¿Ustedes pueden pasarme las diapositivas? ¿Sí? Gracias. Voy a presentar una ponencia en 3 partes. Una primera parte en la que quiero mostrar los proyectos de los que nosotros nos sentimos descendientes, digamos, y en una segunda parte en la que espero poder explicar en qué consiste nuestra tarea y finalmente hacer algunas consideraciones con reflexiones sobre la educación intercultural bilingüe en la Argentina. En esta diapositiva vemos 2 proyectos que tuvieron que ver con el español, que coinciden en un momento en la década de 1960, que me parece interesante ese momento, en el que primero Vidal de Batini, que era una lingüista argentina de San Luis, venía trabajando desde 1945 a solicitud del Consejo Federal de Educación, que necesitaba o que le había pedido una descripción de la lengua meta de la escuela porque no estaban conformes o no estábamos conformes con los resultados educativos. Yo acá, para ir más rápido, planteo ya, evidentemente el trabajo de Vidal de Batini, que termina en 1964, parte de la hipótesis de que los docentes no conocen la lengua de la región y de sus alumnos y que en consecuencia no pueden planificar la enseñanza de la lengua escolar. Hay un proyecto a nivel iberoamericano que se aprueba en 1964 que se llama Proyecto del Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la península ibérica. Este proyecto, Rona, el lingüista uruguayo, es bastante ideólogo, digamos, de esto, porque él sostenía, y acaba la hipótesis de este proyecto, que la enseñanza de otra norma, en este caso la peninsular, es responsable del fracaso escolar y que por lo tanto había que estudiar las hablas que eran las de América. Ahora, me parece interesante que frente a 2 diagnósticos muy similares, la respuesta de la lingüista argentina es describir las hablas de cada una de las regiones, con lo que llega a 5 regiones en la Argentina, mientras que la otra propuesta es buscar las lenguas cultas en ese momento y que nosotros llamaríamos estándar de las grandes ciudades de Iberoamérica y de España. No da el tiempo ni tal vez el perfil del trabajo para discutir esto, pero me parece que es por lo menos importante que lo tengamos en mente. Unos años antes, la UNESCO había definido que... yo estoy pasando las diapositivas, no aviso, ahí está. ¿Qué? El control para pasar las diapositivas. ¿No lo va a usar? No soy capaz de hacer las 2 cosas al mismo tiempo. No hay problema, no hay problema. Gracias. En 1950 la UNESCO propone y dice que es necesario alfabetizar a los niños en su lengua materna. O sea, la hipótesis es que los niños no aprenden porque no conocen la lengua en la que se los alfabetiza, lo cual es cierto. Entraban a la escuela, no hablaban español y se les sometía directamente a la alfabetización en español.
La EIB en la Argentina, que nace unos pocos años más tarde, en la década del 70, nace con una fuerte voluntad política de reparar a los pueblos indígenas y de la preocupación por el mantenimiento de las lenguas. Ahora bien, esta propuesta o este axioma de que hay que alfabetizar a los niños en su lengua materna pensando en las lenguas indígenas, enfrenta un problema grave para muchas de las lenguas indígenas, que es que no estaban estandarizadas. Entonces, gran parte de la población indígena en la Argentina queda como en una especie de limbo, es decir, se los sigue alfabetizando en castellano y por otra parte quedan como pendientes de que pudiera hacerse en algún momento un proyecto que respondiera a estos estándares que se estaban empezando a plantear. El profesor Abraham, que falleció, como dijo César, y que debería haber estado en esta mesa, en el año 2004, lo pueden ver en internet, hace un documento muy interesante en el cual sintetiza los temas que siempre aparecen como cuestiones reiteradas en relación con la planificación de este tipo de proyectos, que tiene que ver con si la lengua va a ser lengua de mantenimiento, lengua de transición hasta el español, hasta qué grado, hasta cuándo se cuenta con recursos, la formación de los docentes, etcétera. Paso ahora a nuestro propio trabajo. Nosotros partimos de la idea de que era necesario estudiar las situaciones de lenguas en contacto que se daban en la Argentina con el proyecto de plantearnos dos grandes temas que aparecen ahí: transformar la lengua indígena en lengua de instrucción y enseñar el español como lengua segunda. Es decir, estábamos tratando de reunir los dos proyectos de los que venimos hablando hasta ahora. En la próxima diapositiva, vemos el mapa que arma Vidal de Batini con las 5 regiones lingüísticas argentinas. No las puedo señalar ahí, pero tienen en el noroeste. ¿Quién salió con eso? ¡Qué maravilla! Bien, muy bien. En el noroeste tenemos, la región del noroeste, debajo de la región del noroeste, la región de Cuyo, hacia el este, la región de la llamada Guaranítica, en el centro, donde estamos ahora, la región central, y luego todo lo que es amarillo lo llama ella la región del litoral. Todas estas zonas que tienen para la descripción de ella no los llama, pero yo los llamo ahora estándares regionales. Es decir, lo que ella está definiendo en realidad es lo que nosotros llamaríamos la lengua que puede ser utilizada en la escuela en cada región con sus particularidades regionales. Esas particularidades vienen en gran medida de las lenguas indígenas de cada una de esas regiones. Entonces, lo que es interesante es pensar que en la década de 1960 tenemos, a los ojos de los expertos, que es el caso de Vidal de Batini, y como queda instalado en la Argentina, 5 regiones que tienen una variedad de español prestigiosa fuertemente influida, más o menos fuertemente influida por las lenguas indígenas. Como dato, para los que no son argentinos, la tonada cordobesa que están escuchando ustedes estos días se atribuye al contacto con las lenguas indígenas. En la diapositiva siguiente, vuelco sobre el mapa de Vidal de Batini 2 triángulos, uno del norte al sur y otro de oeste a este, que marca los contactos lingüísticos actuales según la información de los censos nacionales de población que desde el año 2001 incluyen la pregunta al censado si es indígena o si alguien en esa casa lo es. Entonces, lo que tenemos ahí en esa marca es el contacto actual del español con lenguas en el norte llamadas chaquenses y en el sur con el mapuche. En la siguiente diapositiva vamos a ver que aparece en la zona de la provincia de Santiago del Estero el contacto quichua, es decir, hablantes criollos, hablantes de quichua, no indígenas, y en la zona de Corrientes la misma situación pero con el guaraní. Es decir, estamos hablando de población criolla que conserva una lengua indígena de la época de las lenguas generales usadas para la alfabetización. Y por último, en el último mapa, vemos ahí que sale la región de
de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la que vemos que es la única zona de la Argentina donde confluyen todas las lenguas indígenas del país. Y eso, por supuesto, no aparece generalmente en la planificación, pero es fundamental. El lugar más diverso de la Argentina, con mayor variedad de contacto lingüístico, es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, en este último mapa, donde se resume todo, lo que tenemos es algo que es un elemento fundamental a la hora de hablar de educación intercultural bilingüe, ya que no solamente se trata de cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en el país, alrededor de 15, sino también de cuál es el español de contacto en esos lugares, que es un español que no está en la primera descripción de Vidal de Batini, donde ese español influido por las lenguas indígenas ya era un estándar regional, sino que encontramos el caso que acaba de explicar, que acaba de contar para Guatemala el profesor Raimondo, en el que los rasgos que aparecen ahí son rasgos desprestigiados. Entonces, el bilingüe indígena, que además en región de contacto de lenguas, el único bilingüe es el indígena, porque los blancos, aunque haga años que están ahí, no aprenden la lengua indígena, es un bilingüismo que es desprestigiado. El español no es una lengua de prestigio, pues es una lengua que tiene marcas fuertes del contacto y marcas fuertes de arcaísmo, que eso también es fundamental. Es una lengua fuertemente rural a los estándares, digamos, de la bibliografía, y muchas veces la lengua indígena también tiene algunos problemas por parte de los mismos mayores que consideran que están, es más largo, pero fundamentalmente que el bilingüe pone en riesgo la pureza de la lengua indígena, ya que incluye naturalmente y cada vez más el préstamo del español. Entonces, digamos, si pensamos en términos de educación intercultural bilingüe para la Argentina, y antes de que Belia Romano me grite que está ahí sentada, estoy hablando de población indígena, pero sé que también tenemos el tema de la inmigración, estamos hablando de una población que, de acuerdo con el censo, es alrededor de 1 millón de personas. El censo tiene casi 10 años. Los que trabajamos en estos temas pensamos que está más cerca de 3 millones y medio de personas, que se concentran fuertemente más en el noreste y en el nordeste y en el sur, y que tenemos estos otros casos que mencionaba, y me apuro porque lo veo que se va poniendo tenso César antes de que... Entonces, lo que quiero decir es que si vamos a encarar trabajos en relación con la educación intercultural bilingüe, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que se trata de planificar y de trabajar el bilingüismo. No es solamente un tema con las lenguas indígenas, o no es solamente un tema con el español como lengua segunda. Entonces, acá sintetizo los trabajos que hicimos. Trabajamos en nivel primario en Formosa, trabajamos con estudiantes de profesorados docentes del Chaco, estamos trabajando en actualización de docentes y traductores indígenas de Formosa, Chaco y Río Negro, y también estamos en este momento haciendo trabajo conjunto en preparación de material didáctico a partir de historias de vida de referentes indígenas. Las principales características del enfoque de trabajo viene de la enseñanza del español como lengua segunda y como lengua extranjera. Es decir, trabajar por niveles de proficiencia, enfoque comunicativo, partir de la oralidad, y considerar la lengua escolar a partir de situaciones comunicativas específicas. Es decir, algo que repetimos muchas veces, pero que no siempre cumplimos, y es que no nos metemos con la lengua de la casa, nos metemos con las lenguas escolares, ¿no?, que es un tema fundamental. En un punto que consideramos que es como un aporte interesante es cuáles son las funciones académicas las funciones tamales o las funciones lingüísticas más relevantes para el nivel académico. Lo que está mal es que es funciones lingüísticas y no funciones académicas. Es decir, ahí tenemos cuáles son las
lo que tenemos que trabajar, sobre todo con los niveles más altos, para estar seguros de que el hablante está tendiendo a poder alcanzar un bilingüismo que le permita desempeñarse mejor en las situaciones que requieren un desempeño lingüístico de tipo académico. Cuando estuvimos en esto, tomo rápidamente el concepto de mediación. Nosotros trabajamos bastante con documentos del Consejo de Europa porque justamente el Consejo de Europa trabajó mucho en la planificación de la migración, la planificación lingüística de la migración. Entonces, en general hablamos de las 4 competencias típicas en la enseñanza de lenguas extranjeras: poder leer, poder escribir, poder entender y poder hablar. Pero hay una función que es crucial en el bilingüe y mucho más en los casos de los que nosotros hablamos, que es la función de traducción, que es está tan disminuido en el papel del bilingüe indígena, ese rol fundamental que cumple mediando entre las 2 lenguas y entre las 2 culturas simultáneamente, ¿no? Yo puse acá algunas, simplemente una de las actividades, de las acciones que cumplen los docentes, los referentes, los agentes sanitarios, indígenas: traducción escrita, resumir, interpretación consecutiva y simultánea, intermediación, interpretar un fenómeno cultural de otra cultura, mediación, resolución de conflictos, arbitraje. Cuando estábamos hablando esto hace unos días con un maestro wichí, contó la anécdota de que en un lugar de donde él no es, pero que él había pasado por ahí, le preguntaron, ellos habían presentado un proyecto para que fuera subsidiado por el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa. Entonces le preguntaron, ¿nos va a salir? Entonces me dijo él, yo me di cuenta que mi función es ser sincero, mi función es decir lo que va a pasar, que se espera que yo diga lo que va a pasar. Dije, no te va a salir. Y entonces la explicación que él daba era, no solamente por cómo estaba hecho el proyecto, sino porque no mirás a tu interlocutor, no gesticulás. Entonces les dio toda una serie de explicaciones cómo tenían que actuar para que el proyecto saliera. Entonces todavía cómo salió, así que en el próximo congreso cuento. Bien, cerrando esto, lo que quiero decir es, en el mapa que vimos antes, esa diversidad de situaciones, esa diversidad de situaciones, conociendo como uno conoce las instituciones o los organismos dedicados a la educación en la Argentina, la verdad me siento como Osvaldo, como el maestro indígena. No va a pasar, es decir, no se va a hacer esa cantidad de proyectos. O sea, van a tender a elegir, cuáles son las lenguas que tienen más hablantes o ese tipo de cosas, con lo cual vuelve a ser un recorte cruel, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nosotros creemos que sí se puede trabajar de otra manera. Es decir, que se puede trabajar, y hay una cosa más que digo muy de pasada y que no es simpático. El tema de que la educación intercultural bilingüe en nuestros países tiende a hacerse casi exclusivamente con subsidios del exterior. Y eso en la Argentina no solamente se da en muy pocas oportunidades, sino que además no tiene ninguna continuidad. Entonces uno recorre el país encontrando unos libros magníficos que se hicieron hace 10, 15 años y que no va a volver a pasar. Entonces, como sugerencia y cerrando esto, creemos que los 2 objetivos modestos pero claros es encarar los proyectos de educación intercultural bilingüe atendiendo a contribuir al mantenimiento de las lenguas indígenas y mejorar el desempeño en las competencias académicas de los estudiantes aborígenes en las lenguas indígenas y en el español o en todas las lenguas que estén ahí en danza.
Acá esta diapositiva simplemente ya la saco. Para la planificación de lenguas lo más importante de esta diapositiva es que los docentes aborígenes tienen que participar de la planificación de las lenguas indígenas. No pueden seguir quedando solamente como destinatarios, son también los que deben trabajar en el diseño de las políticas. Listo, chao. Muchas gracias, Leonor. Cerrando, vamos a leer el resumen que Rodolfo Cerrón Palomino enviara en su momento. Cerrón Palomino es un especialista en lenguas andinas, magíster por la Universidad de Cornell en Nueva York, doctor en lingüística por las universidades de San Marcos en Lima e Illinois, que es donde enfermo, pero está en este momento. Profesor de la Universidad Mayor de San Marcos y actualmente trabaja en la Universidad Católica de Perú. Entre sus obras más importantes está Lingüística Quechua, Diccionario Unificado del Quechua Sureño, Reconstrucción y Obsolescencia del Mochica, Lingüística Aymara y El Uro de la Bahía de Puno, publicado en 2016, una síntesis muy apretada y muy injusta de su bibliografía. Bien, el doctor Cerrón Palomino nos envió el siguiente resumen de su trabajo. Tiene como rótulo Aprendizaje formal e informal del castellano en el mundo andino, siglos XVI-XVII. Él habla de tres modalidades: la conquista y colonización del antiguo país de los incas por parte de los españoles significó el choque de dos mundos culturales y lingüísticos. Desde el momento de la celada tendida por Pizarro contra Atahualpa en la plaza de Cajamarca, precedida por el requerimiento oficial de Valverde, vertido al quechua por el intérprete Felipillo, ya se preludiaba el reordenamiento lingüístico y cultural del mundo andino. Con la imposición de la lengua y cultura españolas, subordinado a sus correlatos nativos, el nuevo régimen establecido, como ocurre en casos semejantes, será la sociedad conquistada y colonizada la que se ve obligada a aprender los códigos idiomáticos y culturales del grupo de poder civil y religioso entronizado. Desde entonces, en un proceso de larga duración que aún no acaba, los pueblos de habla nativa iniciaron el penoso camino de su castellanización. Dicho proceso adquirió, hasta donde es posible averiguar, en la documentación disponible, por lo menos tres modalidades, que modernamente podemos llamar uno la adquisición por inmersión de aprendizaje, otro de aprendizaje informal y finalmente de aprendizaje escolarizado. Pues bien, en nuestra exposición trataremos de rastrear las modalidades mencionadas, tal como ellas se ven reflejadas en la documentación disponible a la fecha. Bueno, muchas gracias. Quiero aclarar que ya no tenemos tiempo de nada, pero quiero aclarar que todos los trabajos, incluido el de Rodolfo Cerrón Palomino, serán publicados en Internet o en las actas, incluido el mío, que se llama Ideología y Cambio Lingüístico en las Lenguas Originarias de Argentina, que por razones de tiempo no he podido leer. Bueno, les agradecemos su presencia. No hay tiempo para diálogo, pero en el Porsche podremos conversar. Les agradecemos a los panelistas.